Aló, buenas. A ver, vamos a ver si esto está funcionando. Listo, creo que sí está funcionando. Quiero verificar que mi voz esta vez esté grabando. Aló, aló, sí, parece que sí. Ok, chicos, vamos a volver a empezar esto. Las preguntas, aquí están todas las preguntas, ¿sí? Estas son las que prácticamente hemos visto, preguntas exactamente similares a las del test. Este es el número de la pregunta, eso realmente no importa. Pero ¿qué es lo que importa? Es la función que nos da la pista para encontrar la respuesta a la pregunta. ¿Cuál es el número de veces? Es contar. ¿Cuál es la cantidad de ventas? Es contar. Contar bajo condiciones, ¿no? Después, ¿cuáles son los productos únicos que hay? Entonces hay que contar los únicos. Después tenemos aquí la parte de filtros que se responden a esas preguntas. Como les digo, esto no presten atención. Después, máximos y conjuntos significa, vamos a encontrar los máximos eh, tomando en cuenta qué condiciones se deben respetar. Por ejemplo, el máximo de la columna ingresos con la condición que sea únicamente el año 2019. Cuando hablamos de un año, ponemos automáticamente dos condiciones. Es todos los ingresos superiores a la fecha del 1 de enero del 2019 e inferiores a la fecha del 31 de diciembre del 2019. Y aquí tienen todas las respuestas para que vayan intentando hacerlo ustedes sin ver las soluciones, pero si quieren las soluciones están acá. Ahora, ¿cómo funciona este archivito? Funciona de la siguiente manera. Todo lo que es contar sí conjunto lo van a encontrar aquí. Todo lo que es contar únicos, contar a, aquí. Lo que hemos hecho con filtros, lo tienen aquí. Lo que hemos hecho con máximos sí conjunto, lo tienen aquí. Lo que hemos hecho con donde la respuesta sale con ordenar, lo tienen aquí. ¿De acuerdo? Después, con promedio sí conjunto, tenemos aquí. Con sumar sí conjunto tenemos aquí. Y con tablas dinámicas, que es aquí el final, las tenemos aquí. Entonces están todas las respuestas con una buena pista. Si la explicación que yo les doy no les convence, no la entienden, tienen dos posibilidades: o pueden contactarme, no hay ningún problema cuando ustedes quieran, o la otra es buscar información u otros tutoriales que hay en YouTube con contar si conjunto. Ponen ustedes en Google contar si conjunto y les van a salir una infinidad de tutoriales de eso, realmente no tengan la más mínima duda. Mire, estamos hablando de 1, 2, 3, aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, 9 son 7 funciones y 3 botones con los cuales hay que saber jugar. Y eso es todo. Entonces ya, antes de seguir voy a ver que esto se esté grabando correctamente. Parece que sí. Y ya. Ahora, los datos. Vamos a empezar por ahí. Aquí están las preguntas y los datos. Chicos, sí o sí tienen que hacerla convertir en tabla. Estas dos columnas ustedes no las tienen, pero son columnas que las he creado para poder responder, que es parte del ejercicio. Le dan clic acá, se viene a insertar, le dan clic a tabla y esto se convierte en tabla. ¿De acuerdo? Después, cuando estemos a hacer tabla dinámica, vamos a venir por acá, no hay problema. Ok, empezamos con contar sí conjunto, es decir, con las preguntas del principio. Contar sí conjunto. Perfecto. ¿Qué tenemos acá? ¿Cuál es el número de veces que compran por encima del monto promedio de compras? Entonces, primero tenemos que determinar cuál es el monto promedio de compras. No nos está especificando año, ojo. Entonces podemos poner promedio y como nuestra tabla, le hemos llamado tabla de ejercicios, ahorita se los voy a mostrar, y queremos trabajar en la columna ingresos, le damos corchete, cerramos y tenemos, este es el promedio, este es el promedio de,
Si le damos el formato, es lo mismo, ¿no? Este es el promedio de todos los ingresos. Ok, ¿qué es lo que he hecho? Primero os he dicho que esto tenemos que convertirlo en tabla. Y una vez que esté en tabla, les va a aparecer esto. Pónganle nombre, por favor, esto nos facilita la vida. Una vez que ustedes le dan nombre a esta tabla, y a cada vez que necesiten trabajar una fórmula como esta, va a bastar con que pongan el nombre de la tabla y el nombre de la columna para saber qué es lo que quieren hacer. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Promedio. Promedio. ¿Promedio de qué? Ok, ¿promedio de dónde? Entonces de la tabla. Nuestra tabla se llama tabla de ejercicios. Esta. Abrimos corchete para decir, ya le hemos dicho qué tabla, ahora le vamos a decir qué columna de ingresos. Queremos el promedio de la tabla de la columna de ingresos. Cerramos corchete, cerramos paréntesis, perdón, cerramos corchete correctamente, cerramos paréntesis y le damos enter. Y está. Esa es una buena manera de facilitarse la vida. Una vez que tenemos el promedio, dice cuál es el número de veces que alguien ha comprado por encima del promedio. Entonces lo que tenemos que hacer es, volvemos aquí y ponemos contar si conjunto. ¿Qué rango queremos saber? El número de veces que compraron por encima, o sea, el número de ingresos. Entonces otra vez tenemos tabla de ingresos, en nuestra tablita le decimos que queremos la columna ingresos. Después ponemos el separador. ¿Qué queremos averiguar? Queremos averiguar en esta columna de ingresos cuáles son mayores a promedio. Esto me he olvidado, tenemos que poner ampersand y ponerle ahora sí. Y ahí tenemos mayor al promedio. Si no le ponemos ampersand, no va a entender. Esto es simplemente para concatenar. Le estamos diciendo que en todos estos, los valores de esta tabla, en los valores de esta columna, haga la comparativa de más grande que el valor que hay en esta celda. Entonces, que estamos concatenando, estamos juntando para que haga. Y eso es lo que queremos que cuente, cuáles son mayores. Son 592. Esto es muy similar, se trabaja de la misma manera. Y les estoy dejando la fórmula puesta para que puedan trabajar. Antes de ver la fórmula, intenten hacerlo por ustedes mismos. ¿De acuerdo? Bien. Contar únicos. Un cachito, esto vamos a, para no generar desorden. Contar únicos. En contar únicos tenemos cuántos productos diferentes hay en total. Bueno, lo que tenemos que hacer primero es, si utilizamos la función únicos, que algunos creo que no la tienen según la versión, le damos tabular y le decimos queremos contar los únicos de la tabla de ejercicios de la columna productos, es nombre producto, y nos va a salir una lista de los únicos, pero nosotros queremos contar, o sea, no queremos que nos saque la lista, pero ya estamos cerca. Entonces decimos aquí, ponemos la función contar a, por favor. Bon. Y nosotros cerramos acá y tenemos la cifra. Esta función únicos es muy interesante cuando vas a trabajar sin mayores condiciones. Si por ejemplo nos dice qué productos diferentes hay en el año 2020. Al decir año 2020 ya saben que nos están añadiendo dos condiciones: superior al 1 de enero del 2020 y inferior al 31 de diciembre del 2020. Únicos no logra trabajar con condicionales, no todavía. Entonces para eso es lo que vamos a borrar nosotros aquí al final, las tablas dinámicas, para ver esa solución, que es una manera muchísimo más simple. Por favor, ya tienen aquí tienen la fórmula.
Aquí también tiene la fórmula. Antes de echar un vistazo a esta fórmula, intenten hacerlo solos. Filtros. ¿Qué tenemos acá? Filtros es básicamente cuando ustedes hacen una tabla. Me he copiado la tablita por si acaso. He venido aquí, le he puesto copiar y me he venido a filtros para que podamos filtrar y desordenar sin ningún problema. Miren, no tengo ahorita ningún filtro activado. ¿Listo? Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es la suma de ingresos de productos cuya primera letra es J y cuya categoría empieza por M? Nos vamos a producto. Le decimos que queremos hacer un filtro de texto y que comience por J. Le damos a aceptar. Que la categoría comienza por M. Le damos a aceptar. Y cuánto es la suma de ingresos del año 2020. Entonces aquí nos venimos, le ponemos el otro filtro y tenemos la suma de ingresos que nos da 403.985. Aquí tiene. Entonces eso es trabajar con filtros. Como se dan cuenta, no es nada complejo. Trabajar con filtros. Por ejemplo, muestras todos los productos cuyo nombre tenga como primer carácter la C o la P y diga cuánto suman sus ingresos en el 2020. Esto, los productos cuyo nombre tengan la C o la P, es simple. Nombre del producto, nos venimos aquí y le decimos filtro de texto que comience por, dice la C o la P. Aquí comience por C o P. Y esto también que comience por. Y ahí tenemos. Y si hacen la suma van a encontrar el mismo resultado. Borramos. Los departamentos que tengan un ingreso mayor. Cuando se trata de cifras, aquí tenemos un filtro, filtros de número. Cuando estamos en texto nos da filtros de texto. Y cuando estamos con cifras de números. Y dice que sea mayor a 50.000. ¿Mayor que? Le ponemos 50.000. Filtramos. Y el 2020. Que dice el año 2020, ¿no? Ah, no. Dice el año 2020, sí. Y sin considerar Oruro ni Santa Cruz, creo que es. Y perfecto. Y ahí sumamos y nos da el resultado. ¿Cuánto muestra solo los registros cuyo importe sea igual o mayor a promedio? Sí, lo pueden hacer. ¿Cuánto suma la venta de productos que contienen la palabra carne entre 10.000? Ok, o sea, vamos a borrar los filtros. Hemos borrado, falta este. Ya, ahora volvemos a trabajar. Dice los productos que contienen la palabra carne. Nombre del producto. Nos vamos aquí. Filtro de texto. Contiene. Y aquí ponemos la palabra. Ponemos carne y aceptar. Y va a filtrar. Después de que ha filtrado eso, nos vamos a los ingresos y ponemos los montos entre 10 y 20. Y tenemos. Como se dan cuenta aquí, es bastante simple. Ahora, ¿cuál es el máximo ingreso? Los máximos y los mínimos tienen una lógica muy similar. ¿De acuerdo? Tenemos entonces acá. Creo que vamos a poner aquí. Queremos saber el máximo, pero como nos está dando un año, tenemos dos condiciones, como ya les dije. Entonces tenemos, ¿qué es lo que queremos saber? Los ingresos. Entonces decimos que vamos a trabajar sobre nuestra tabla. En esa tabla vamos a poner la columna ingresos. Y ahora vamos a poner las condiciones. Perfecto. Ingresos, entonces que la tabla
fecha de orden, cerramos, que sea mayor ampersand que el 1 de enero de 2019 y que la otra vez tabla de ejercicios en la fecha de orden, cerramos paréntesis, sea menor, perdón, comilla, menor, comilla, ampersand, que la fecha máxima. Cerramos y nos sale el número. Entonces esa es la manera. Si ustedes no quieren pasar por el trabajo de hacer esto, que yo se los recomiendo hacer esto porque te da la comodidad de que aquí después puedes cambiar. Miren, nosotros decimos, si no queremos el 2019, queremos el 2020, tenemos la fecha mínima como 1 de enero de 2020 y la fecha máxima como... Y automáticamente se actualiza la cifra. Y esta es la cifra. Esto es sumamente cómodo. ¿Por qué no se actualiza esta? Porque en lugar de utilizar las casillas como variables, hemos puesto esto. La fecha inicial 1 de enero de 2019 y la fecha final el 31 de diciembre del 2019. Entonces, esto hace que sea más fijo, ¿no? O sea, no se puede mover, no se puede actualizar a menos que entres a la fórmula y la cambies. Por eso yo les recomiendo trabajar de esta manera. Es más cómodo, más visual, más amigable, la verdad. Perfecto. 2010 le he puesto todos. 2019 y este 2019. Listo. Esto funciona de la misma manera y se los dejo, chicos, para que lo hagan. Mínimo es exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, nos entramos acá y queremos saber los ingresos, entonces definimos aquí la tabla de ingresos, definimos que aquí está la primera condición, que la fecha sea mayor al mínimo, y la segunda condición, que la fecha sea también menor al máximo. Ahí hemos cerrado, todo eso filtramos y tenemos el resultado. Es exactamente lo mismo este y este. Vamos a ordenar. En ordenar, para no tener muchos problemotes, para no estar... vamos a borrar todo. Ya. Entonces, para ordenar, estimados, tenemos que venirnos a datos y esto es ordenar, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que queremos ordenar? Vamos a leer esta. Ordena la base de datos por departamento. Perfecto, le damos clic aquí y dice, primero vamos a borrar todo esto, agregar nivel. Quiere que ordenemos primero por departamento. ¿En qué sentido? De A a Z. Está bien. Después, las categorías también deben ser ordenadas de A a Z. Volvemos a poner aquí, ponemos categoría de A a Z. Y los ingresos de mayor a menor. ¿Tá? Los ingresos de menor a mayor, no, de mayor a menor. Y le damos. Y ahí está. Ahora, los 170 primeros ingresos. ¿Por qué los 170 primeros? Para ver simplemente que hayan logrado ordenar en el sentido que se está pidiendo. 118, 170. Aquí tienen 170. ¿Cuánto suma? 8.620.000. Nos vamos acá. Y tenemos... Algo me ha fallado. Y eso que hace rato me salió exactamente lo mismo. A ver, ¿qué nos hemos olvidado? Revisaremos. Ya sé que, porque he hecho la operación con filtros, todavía no borré todos los filtros. De eso tengan cuidado, chicos.
Y bueno, volvemos a ordenar, ponemos esto de mayor a menor, se ha ordenado y ahora vamos a ver, tal vez hace rato cometí el mismo error. Pam, 170. Recuento, 170. 9.253.000. Ahí está. ¿Ven? Era el filtro que estaba molestando. Listo. Como se dan cuenta, hay que tener cuidado con los filtritos. Después dice ordena. Aquí ahí esto también nos enseña algo bastante interesante. Dice, quiero que ordenes los departamentos en este orden. Que este es un orden personalizado. Entonces le marcamos, le ponemos copiar. Nos venimos hacemos clic dentro de nuestra tabla, decimos ordenar, borramos porque esto pertenece al anterior ejercicio. Ordenar por departamento, pero en un orden personalizado. Venimos aquí, le damos clic, pegar. Si por alguna razón aquí tenemos un coma, no nos va a dejar trabajar. Eso tenemos que borrar. Le damos a agregar. Buscamos. Que era este orden, ¿no? La Paz, Santa Cruz, Cochabamba, La Paz, Santa Cruz, Cochabamba. Y le damos en aceptar. Y ya está. Y después ordena los ingresos de mayor a menor. Ponemos aquí, ponemos ingresos de mayor a menor. Llega a los 170 otra vez ya. Venimos acá, marcamos y vamos bajando hasta el recuento de los 170. Y tenemos que suman 12.842.000. 12.842.000. Está bien. Entonces, como pueden ver, eso es ordenar. Y esto con la... ya. Esta tercera que es con la ayuda de formato condicional, porque todo el resto ya es lo mismo. Perfecto. Ahora nos está diciendo que quiere que que hagamos aparecer iconos. ¿Cómo hacemos aparecer los iconos? Dice, con la ayuda de formato condicional asigna iconos de 4 colores. Ya. ¿A dónde? A ingresos. Ingresoso. Ahora sí, a ingresos. Nos venimos a ingresos. Vemos que ningún filtro esté para no estar metiendo la patota. Y esto, pum, pum, marcamos todo. Marcamos los 1208 registros. Nos venimos acá. Nos vamos a inicio y le damos a formato condicional. En formato condicional ponemos iconos y nos está hablando de 4 colores. Estos son los 4 colores. Y nos salen los 4 semáforos. Ahora dice, con la ayuda del formato condicional asigna iconos de 4 colores al con ingresos. Luego ordena la base de datos por el icono como sigue. Nos venimos aquí y nos vamos otra vez a datos, ordenar. Eliminamos lo que hemos preordenado, ponemos y decimos, vamos a ordenar los ingresos en función del formato condicional. Y primero nos dice, luego ordena la base de datos por icono como si, primero rojos. Primero rojos. Agregamos nivel, ponemos ingreso, formato condicional y nos dice primero rojo, después es verde, amarillo y negro, ¿no? Verde, amarillo y negro. Ya. Ponemos aquí. Ingreso. Verde, amarillo y finalmente negro. Y ya estamos. Okidoki, tenemos aquí, le ponemos y nos vamos al recuento de los 170 primeros registros. 6 millones, aquí está, 6.820.000. 6.820.000, papá, ¿no? Y es eso. Los otros dos que quedan que no lo estamos viendo ahorita es exactamente lo mismo que hemos hecho antes. Entonces se los dejo, aquí están los resultados para que puedan hacerlo.
Acá lo que voy a hacer es limpiar todo para que no les moleste. Ya, promedio sí conjunto. Promedio sí conjunto es como máximo sí conjunto, como mínimo sí conjunto, pero aquí es promedio, súper original. Entonces, ¿cómo funciona esto? Como hemos dicho nomás, promedio de ingresos en la categoría bebidas el año 2019. Aquí tenemos tres condiciones. La primera condición que sea en la categoría bebidas, la condición 2 es que sea superior al 1 de enero de 2019 y la condición 3 inferior al 31 de diciembre del 2019. Entonces le ponemos promedio, promedio, sí conjunto. ¿Qué cosita queremos saber? En los ingresos. Entonces ponemos tabla. Qué belleza es poner nombre a las tablas, ¿no? Tabla, pam, 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 ingresos. Cerramos corchete y aquí nos lanzamos a nuestra primera condición. La primera condición es que la categoría sea bebidas. Entonces ponemos tabla, la categoría, cerramos y aquí vamos a poner su condición que sea bebidas. Bebidas, ¿no es cierto? Hay que escribir igual, eso no va a reconocer. Vamos aquí a la segunda condición. Tabla. Le damos entonces la segunda condición como es fecha, vamos a poner fecha de orden. Cerramos. Que sea superior ampersand a esta fecha. Y finalmente la tercera y última condición es tabla de ejercicios. Abrimos corchete, fecha de orden, cerramos corchete. Que esto sea comilla menor ampersand a la fecha máxima. Y debemos cerrar y si nos metió la pata, todo debe ir bien. Y fue todo bien. Tal cual, ¿no? Y como les dije antes, si en lugar de utilizar las referencias a las celdas quieren poner fechas, es de esta manera que tienen que escribir. Fecha tanto tanto y fecha tanto tanto. Respecto al punto y coma, va a depender de la versión que ustedes tengan para ver si les pide punto y coma o les pide coma. Presten atención a eso. Después, entonces, aquí teníamos la condición bebida y la doble condición del año, de la fecha. Aquí tenemos simplemente la condición de la fecha. Entonces es más simple porque son dos condiciones. Aquí tenemos la primera condición y aquí tenemos la segunda condición, que es o sea, la primera condición es mayor a esta fecha y menor a esta fecha. ¿Qué es lo que queremos? Eso es ver los ingresos, el promedio de los ingresos. ¿Cuál es la venta promedio de Laura, por ejemplo? En este caso, pago de comisiones. Aquí no estamos hablando de ingresos, hablamos de comisiones. Entonces la primera columna tiene que ser comisión. Después el resto fecha mínima, fecha máxima y estamos. Aquí, como estamos hablando la venta en todo caso lo tomamos como ingreso, ¿no? Entonces queremos saber los ingresos de la primera condición es que la tabla sea en la columna vendedor tenga el mismo valor que la B34, Laura Gutiérrez Sáenz, entre la fecha mínima y la fecha máxima. Y ahí tienen, chicos. Esa es la manera. Listo. Vamos a sumar sí conjunto. En sumar sí conjunto es lo mismo que mínimo sí conjunto, máximo, promedio sí conjunto. La suma de los ingresos, entonces vamos a tener ingreso, la suma de los ingresos. ¿Qué es lo que queremos en la suma de los ingresos? Queremos cuánto ha habido de ingresos entre la fecha mínima que está aquí en azul y la fecha máxima que está aquí, que sea de la categoría bebidas. Entonces aquí tenemos tres condiciones. La primera condición es que la columna categoría sea, en la columna categoría, los valores de la columna categoría sean iguales a bebida.
y de esos que son iguales a bebida, sean superiores a esta fecha e inferiores a esta fecha. ¿Qué vamos a hacer con eso? Vamos a sumar. Perfecto. ¿Cuál es la suma de ingresos por ventas pagados en cheque? A ver, esta la haremos para sumar si conjunto. Pum, tenemos rango suma. El rango suma hemos dicho que va a ser es ingresos. Tabla, entonces nuestra tablita, nos vamos a la columna ingresos. ¿Qué es lo que queremos definir? Ahora ponemos aquí las condicionales. Son 3 condicionales que el pago debe ser en cheque. Entonces, nos vamos a tabla de ejercicios. Abrimos corchete, la forma de pago. Decimos que queremos que sea cheque con mayúscula, minúscula. A ver, vamos a ver. Vamos a poner así. Cheque. La segunda condición es las fechas. Los montos. Entonces ponemos ingresos. Aquí está mal. Cuando ya no responde es que aquí tenemos metido la pata. Tabla, ejercicios, ingreso, cerramos, que sea, ponemos esto así, esto superior, tab, ampersand y, ¿cuánto dice? 1000. Pues le damos así, perfecto, cerramos y está. Y la segunda condición es que tabla de ejercicios, de hecho por pura flojera vamos a copiar y pegar. Pero que este sea menor que 10.000. Cerramos y enter. Y funciona. Entonces, esa es la manera. Acá lo que estamos haciendo ya directamente, estamos haciendo una pequeña combinación, considerando que se espera un crecimiento de 6%, aquí está el 6%, y un crecimiento de 8%, un 6% enero a julio, aquí está enero a junio, fines de junio, y 8% de julio a diciembre, el 8%. ¿Cuánto vamos a vender el 2021? Lo que hacemos es entonces es ver las ventas que se ha tenido en el 2020 entre estas fechas. Aquí tenemos los ingresos con fecha mínima y fecha máxima, nos da la suma. Acá tenemos los ingresos con fecha mínima y fecha máxima, nos da la suma. Y lo que hacemos es multiplicamos por esto para saber cuánto va a ser lo que va a crecer y lo aumentamos. Básicamente es así. A este monto le sumamos el resultado del producto y tenemos el aumento final y esto nos lleva a este resultado. Listo chicos, casi estamos. Esto es lo que ya hemos visto. Esta es interesante. Dice que aquí que estos 3 vendedores van a tener 12% de crecimiento y estos 5 vendedores van a tener solo 6% de crecimiento el 2021 con relación al 2020. Entonces lo que tenemos que hacer es ver cuánto han vendido el 2020 para ver cuánto piensan vender el 2021. Para eso lo que hacemos es lo que ya sabemos. Decimos los ingresos, pero que el vendedor, para el vendedor que es igual a la llave C52, para las fechas comprendidas entre esta y esta. Y le damos clic. Y para esto que cuando bajemos y funcione, lo que tenemos que hacer es volvemos a entrar a esta fórmula y fijamos las celdas. ¿Cómo las fijamos? Las fijamos con esto, con dólar. Con eso ya podemos bajar la fórmula. Por ejemplo, miren,
acá estamos trabajando con estos tres valores, acá con estos tres valores. Este bajó aquí, pero estos se mantuvieron. Es así como hemos fijado y es así como encontramos este monto. Viene a ser lo mismo. Esto les dejo como ejercicios. Ahora, lo que les decía, yendo al tema de tabla dinámica. En el tema de tabla dinámica, ¿por qué utilizamos la tabla dinámica? Por un simple motivo. Voy a volver a hacer esta tabla en una hoja porque no me va a dejar hacer en la misma. Pero cuando hacemos una tabla dinámica normal, les voy a mostrar. Nueva hoja de cálculo, la aceptamos. Si nosotros aceptamos esto, no nos va a dar la opción de ¿cuál es la pregunta que queremos responder acá? Es ¿cuál es el número de clientes distintos o cuántos productos distintos hay entre tal fecha, en tal año y demás? Entonces, en ese sentido, el nombre de cliente podríamos poner acá, podríamos poner fecha de orden acá, y si se dan cuenta ya nos arroja un cuadrito. Si le damos clic derecho, clic izquierdo y ponemos configuración campo, acá lo último que nos ofrece es la variación P, no nos ofrece contar distinto, pero hay una astucia. Si nosotros, no voy a borrar, si nosotros pedimos hacer una tabla dinámica en nueva hoja de cálculo, no hay problema, y le decimos aquí agregar estos datos al modelo de datos, o sea, con esto nos estamos apoyando y ayudando en Power Pivot, nos crea entonces una nueva tabla dinámica donde hacemos exactamente lo mismo que hemos hecho. Ponemos en filas, ponemos el nombre del cliente y ahora cuando vamos aquí, por defecto nos dice recuento, pero cuando vamos aquí al ultimito tenemos ya no VARP, sino recuento distinto. Entonces aquí nos está diciendo que el 2020 hemos tenido 15 distintos clientes y esa es la pregunta exactamente que queremos responder. Y eso es exactamente lo que he hecho acá. Tabla dinámica, ¿se dan cuenta? Después, ¿cuántos productos hay en total en el año 2020? Es exactamente la misma movida. Recuento distinto, recuento distinto. ¿Quién vendió más los domingos? Para saber quién vendió más los domingos, voy a borrar esto para que no nos genere. Para saber quién vendió más los domingos, necesitamos sí o sí generar la columna de domingos. ¿De acuerdo? Venimos aquí, domingos, y la comisión es el 5% de esto, y esto lo saben hacer. Para el tema de los domingos se hace la siguiente fórmula. Día, semana, tabular, número de serie, esta, le ponemos separador y le decimos aquí el 2 significa que el lunes es el día 1 y el domingo es el número 7. Cerramos y damos. Y entonces tenemos el día de semana. Al tener ya el día de semana, ya que tenemos aquí, la voy a borrar para no sobrecargar. Al tener ya el día de semana, hacemos una tabla dinámica normal, normalita, ¿no? Donde lo que hacemos es, lo traemos al vendedor a las columnas, la suma de ingresos en los valores y día de semana en las filas. Y de eso agarramos un gráfico. ¿Qué tal si lo hacemos? Pero mejor. Nos vamos aquí. Vamos a hacer nuestro grafiquito. Decimos sí. Podemos hacer esta vez una tabla normal. No es necesario que le incluyamos el modelo. Fecha de hora ponemos aquí. Día de semana ponemos aquí. ¿De qué era que queríamos? Los vendedores en domingo. Entonces, nombre del producto, comisión, vendedor.
solamente los ingresos. Perfecto. Imagínense que hacemos esto acá, venimos a un gráfico dinámico, aceptamos esta propuesta de gráfico dinámico, pero queremos solamente el 2020, los domingos del 2020. ¿Quién ha vendido más? Pues no hay problema, nos venimos acá, decimos 2020, aceptar. Todo esto que es trimestre y fecha de hora, chao, no, que no nos moleste. Y en día de semana, decimos, señores, ¿qué tal? Solamente los domingos. Y ya está. Este es el que ha vendido más. ¿Y este quién es? Es Ana del Valle Hinojosa. Pero para saber exactamente las cifras, le vamos a poner las etiquetas. Y listo. Entonces, ya estamos. Y con eso realmente son las 33 preguntas que se pueden responder. En todo caso, chicos, esto es trabajar. O sea, esto es practicar, practicar, practicar. No se preocupen. Si tienen alguna duda, es al leer esta pregunta que puedan tener y que puedan imaginar ya o saber qué es, que pueden acercarse a la solución con estas funciones y es un buen avance. Aquí están todas las respuestas. Les propongo intentar hacer y que tienen resultado y si no pueden solamente recién mirar. ¿De acuerdo? Ok, ahora espero que se haya grabado bien.